Bueno, muy buenas tardes para usted, para todos los amigos del Verbo Divino, que como usted bien lo decía, ya son 5 años que se vienen encontrando aquí. He tenido la oportunidad de participar varios años seguidos acompañando este espacio y me alegra mucho pues cerrar el año litúrgico. Bueno, el año litúrgico, no el año civil, porque el litúrgico terminó ya hace un par de domingos. Estamos ya en el tiempo de Navidad finalmente, un tiempo también de Pascua y nos prepararemos para vivirlo, al menos hasta aquí en Colombia, hasta el 12, si mal no es 11 de enero, que tendremos nosotros la fiesta de Reyes, ¿sí? Por cuestiones litúrgicas, pues se pasa al día domingo por caer el 6 entre semana. Pero seguramente en varios países de Latinoamérica se tendrá la celebración el día 6 sin novedad. Y bueno, hoy, sin duda alguna, pues cerrar con este tema tan bonito sobre la familia, pero yo creo que hay un gran protagonista, sin duda alguna, en el texto que nos propone la liturgia en este domingo para celebrar la fiesta de la Sagrada Familia y es San José, ¿sí? Del que poco se suele decir algo, ¿sí? Tuve la oportunidad de liderar un proceso aquí en mi ciudad, en la universidad donde trabajé varios años, sobre San José. Hay un librito en digital. De hecho, ahorita en algún momentico que de pronto estemos en las preguntas, en el compartir, lo descargo, comparto el enlace por aquí, es de acceso libre, se puede acceder al libro y se hizo con ocasión de un congreso eh, la figura de San José, que a veces solemos dejar, conocemos la voz a José, desafortunadamente nunca habló, como lo hacen otros personajes de la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, pero creo que hizo mucho, ¿sí? A veces no hay que hablar para hacer, ¿sí? Para poder hacer y generar impacto, para generar novedades, transformaciones y hacer que, bueno, que el proyecto de Dios siga evolucionando. Entonces creo que en medio de celebrar la Sagrada Familia y la fiesta de la familia, como le llamo yo, también es la oportunidad para volver un poco la mirada sobre San José y ver qué podemos seguir aprendiendo hoy de este hombre tan valioso que nos ha regalado precisamente la historia de la revelación y que tuvo la gran tarea de acompañar finalmente a Jesús en todo ese proceso de experiencia del reinado de Dios. Yo creo que aunque no volvemos a saber nada de San José, después de estos relatos de infancia, bueno, porque no fue interés sin duda alguna de los historiadores, de los autores sagrados. Ese no era el interés, ni eran los protagonistas José, María. María se dice un poco más, al menos Juan la presenta al final, los evangelios sinópticos también nos van a contar que ella junto con las otras mujeres y los discípulos esperaban la venida del Espíritu Santo, lo mismo en Hechos. Pero aunque no se nos vuelva a decir nada de José, yo sin duda alguna estoy convencido de que José también es un gran protagonista en esto que va a ser Jesús finalmente, ¿no? Porque él también recoge lo que recibió en su casa, lo que le enseñó su padre adoptivo, lo que le enseñó su mamá, y que finalmente le fueron también inspirando precisamente en este ministerio profético al servicio del reinado de Dios, pero también esa sensibilidad por el otro, ¿sí? Por el que sufre. Yo creo que cuando uno le toca empezar la vida familiar como le tocó a María, a Jesús y a José, ¿sí? Huyendo de migrantes, ¿sí? Llevándose lo poquito que tenían y luego volver y encontrarse que todavía hay enemigos del niño, pues esto tiene que volverlo a uno muy sensible, ¿sí? Tiene que volverlo a uno muy sensible. Cuando uno sabe lo que es ser migrante, pasar hambre, porque yo creo que migrante que no pase hambre, frío, peligros, pues yo creo que quien afronta esto de una u otra forma se vuelve más sensible a las realidades de los que sufren. Y creo que en eso allí entra fundamentalmente ese acompañamiento de José, ese hombre que en esas nuevas masculinidades de las que se habla hoy asume el rol, ¿sí? De ser el papá primero de un hijo que no es suyo, ¿sí? Pero que al asumirlo como propio, al menos Mateo en eso va a ser muy claro, que para José Jesús es su hijo,
¿sí? Y le pone el nombre. El hecho de que le ponga el nombre ya señala finalmente que lo asume dentro del derecho judío. Ya José ha asumido ser el papá de Jesús. En ese sentido, entonces, pues esta responsabilidad va a llevar consigo muchas de las cosas que luego vamos a ir viendo precisamente en la figura de San José. Quisiera invitarles entonces, bueno, para que celebremos esta fiesta de la Sagrada Familia en tiempos de Navidad. Creo que cae muy bien esta fiesta de la Sagrada Familia en la Navidad, porque la época en la que muchos procuran viajar para encontrarse, a veces no todos pueden vivir o viven en el mismo lugar, se trasladan de ciudades, de países, hacen el esfuerzo para estar en las fiestas de Navidad, Año Nuevo, acompañando a sus seres queridos, tratando de compartir los mejores momentos. Entonces, qué bueno que en esta fiesta, en este tiempo de Navidad, nosotros celebremos una fiesta de la familia, porque es finalmente estas fiestas el momento más propicio para que la familia se pueda encontrar, celebrar la vida, celebrar el amor, pero también celebrar la fe finalmente en Jesús de Nazaret y esta salvación que Él nos trae. Entonces, por allí me gustaría empezar luego. Pues vamos a hacer ya un poquitito, en un momento el texto, ¿sí? Yo he agregado tres versículos que el texto de la liturgia originalmente omite, ¿sí? Ahorita explicaré un poco por qué se dan a veces esas omisiones, ¿sí? No son accidentales, ¿sí? O descuidos, no, hay una intención a veces en algunos versículos que se omiten. De hecho, tenemos la figura del pasaje largo y el pasaje corto, ¿sí? Es decir, a veces podemos encontrar pasajes que vienen completos, la perícopa completa o a veces vienen cortadas, ¿sí? Eso tiene una intención. Yo en este caso quisiera invitarles a que pudiéramos leer el texto completo, es decir, no haciendo el corte que la liturgia propone, no porque quiera ir en contra de la liturgia, no, ni mucho menos, sino porque me parece que puede ayudarnos a darle un mayor sentido a lo que les quiero proponer. Luego vamos a analizar el texto en esto que yo denomino, o bueno, que trabajo, porque esto lo trabajan todos los exégetas, el método concéntrico o el análisis concéntrico, que nos permite mirar entonces cuál es la clave precisamente del texto, por dónde podríamos entrar a él. Y luego ya vamos a mirar un poco qué nos da el análisis concéntrico, qué nos ofrece este análisis, posteriormente ya, cómo a partir de ese acercamiento al texto y la comprensión del texto mismo, y lo que nos permite encontrar el análisis concéntrico, cómo entonces podemos, bueno, identificar hoy situaciones que vive la familia de Nazaret en el relato, pero también las situaciones que vivimos hoy las familias, ¿sí? En el contexto actual, que no es muy diferente del tiempo de Jesús. También quiero mirar un poco esta figura de José que les decía. Yo creo que la figura de San José hoy nos tiene que enseñar muchísimo, sobre todo hoy en este contexto de las nuevas masculinidades que llaman, que no es nada del otro mundo. Ya miraremos un poco de qué se trata esto y cómo seguimos finalmente aprendiendo también desde la escritura precisamente elementos que hoy son vitales para nuestra vida, no solo de fe, sino también para la vida cotidiana. Bueno, pues quisiera invitar para que alguno de los que está aquí, estamos ya aquí 54 personas, o alguna que quisiera de pronto proclamar la palabra, no sin antes pues encomendarnos como siempre a la presencia del Señor y pedirle a Él que a través de su Espíritu, que el Evangelio denomina el Paráclito, el abogado, el defensor, pues sea Él el que nos siga acompañando a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos siempre acercarnos de la mejor manera a esta palabra y para que esta palabra sea vida para ustedes, para nosotros y para todos los que en cualquier lugar de este planeta escuchan hoy esta escritura. No sé, Alejandra, si quisieras de pronto le proclamar la palabra, adelante. Sí. Evangelio de Mateo, del capítulo 2, versículo 13, 23, 16, 18. Cuando se marcharon, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó,
tomó al niño y a su madre de noche y partió hacia Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por el profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, viéndose burlado por los sabios, se enfureció mucho y mandó matar a todos los niños de Belén y de todo su término que tuvieran menos de 2 años, de acuerdo con la información que había recibido de los sabios. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías. Se ha escuchado en Ramá un clamor de mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó con ellos a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. Entonces, avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. De esta manera se cumplió lo anunciado por los profetas, que sería llamado Nazareno. Palabra de Dios. Alabamos, Señor Jesús. Bueno, gracias, Alejandra, por proclamar el texto así, despacio, suave. Yo creo que eso es una forma muy agradable de poder ir escuchando de esa manera el relato. Bueno, después de escuchar esta palabra, de proclamarla en la voz de Alejandra para toda la comunidad, reuní aquí en oración. Recuerden que cuando nosotros nos reunimos para leer la palabra, para estudiarla, ya todo esto es un momento de oración, ¿sí? El primer momento de la oración es precisamente encontrarnos, saludarnos. El segundo momento es encomendarnos al Espíritu. El tercero es proclamar la palabra. El cuarto es estudiarla. Y el quinto vendrán pues las ideas finales que quedan como invitación para que nosotros sigamos viviendo ese texto en el día a día, que es donde finalmente la fe va cobrando ese sentido, ¿no? Yo recuerdo aquí mucho la carta del obispo Alejandro, un obispo del siglo III, ¿sí? Que decía en sus homilías a los feligreses de Egipto, ¿sí? Los cristianos somos como cualquier otro ciudadano, vivimos, trabajamos, nos casamos, hacemos nuestras casas, tenemos nuestros negocios y vivimos la caridad, ¿sí? Es decir, somos uno más dentro de, pero siempre buscando finalmente que esa experiencia de fe sea el elemento diferenciador. Y lo diferenciador históricamente en el cristianismo ha sido la caridad, ¿sí? Es decir, la forma en cómo nosotros nos acercamos a los demás, cómo vemos a los demás y procuramos acompañar siempre a los demás. Bien, yo les quiero proponer, este es un texto que sin duda alguna nosotros conocemos ya porque solemos leerlo cada 2 años, ¿sí? En el domingo de la fiesta de la Sagrada Familia, porque un año leemos Lucas y otro año leemos a Mateo, ¿sí? Porque son bueno, son 3 ciclos, pero también de los evangelios, pero son 2 ciclos de toda la escritura. Entonces, a veces las fiestas litúrgicas se van combinando de esa manera. Entonces, es un texto habitual. Curiosamente, la liturgia para este año 2025 nos pide omitir el versículo 16, 17 y 18. Ustedes ven que yo aquí lo puse más chiquito que los demás porque si ya ustedes fueron a la Eucaristía hoy, van a darse cuenta que esa parte no se proclamó hoy, fue omitida. No es un pecado mortal, ni mucho menos, es un descuido. A veces, en algunos momentos, la liturgia propone
hacer textos cortos, ¿sí? O versiones largas, que de hecho eso suele pasar mucho, por ejemplo, en Cuaresma, cuando estamos leyendo el ciclo de Juan, que estamos leyendo algunos de los signos de Jesús en Cuaresma, en el Evangelio de Juan, o también pasa en la noche de Pascua, cuando no se proclaman las lecturas en versión larga, que son muy extensas. Entonces, digamos que esto es habitual o no es habitual, es muy común o sí, común que en algún momento se puedan presentar versiones cortas o versiones largas. El leccionario nos va a dar la opción a nosotros en letricas rojas o en notas marginales que se proclama o se presenta la proclamación de la versión corta. En este caso yo he querido tomar el texto completo porque me parece a mí que es muy importante. De hecho, si ustedes se fijan aquí en el cuadrito que está en rojo, ¿sí? Pensé que le había puesto animación, pero ya ve que no se la puse. En el cuadrito que está subrayando en rojo y en verde, precisamente son los versículos que no trajo hoy la versión corta de la liturgia. Pero esta forma del análisis concéntrico precisamente nos permite a nosotros acercarnos al texto de una manera más detallada. Ya lo hemos proclamado, lo hemos escuchado, seguramente lo conocemos, sí, diría yo que parto de ese principio, pero ahora vamos a desbaratar el texto, a desarmarlo más bien, para mirar un poco entonces qué podríamos nosotros extraer de este relato y dónde está el centro. La estructura concéntrica, como ustedes ven aquí, parte de esta lógica. A, B, C, puede haber D, E, F, dependiendo si el texto es muy extenso. Aquí solamente A, B y C. Y luego, si C es el último de la escala descendente, entonces, cuando vayamos a la siguiente escala, arrancaremos con el B, en este caso, B primo, B prima, A prima, ¿sí? Que esa es una forma, digamos, metodológica de organizar el texto. ¿Qué vemos entonces aquí? Bueno, que el texto tiene como 5 momentos claves que nosotros podríamos identificar. Primer momento es lo que encontramos en los versículos 13 y 14, y yo lo voy a ir aquí recordando. Entonces dice así en el verso 13, cuando se marcharon, ¿quiénes se marcharon? Los magos. Si ustedes se devuelven unos versículos antes, donde empezó el capítulo 2, los que se marcharon fueron los magos o los sabios de Oriente. Entonces, cuando se marcharon, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y partió hacia Egipto. Hasta ahí llega el versículo 14, ¿sí? ¿Qué vemos aquí? Bueno, en esa primera parte, ¿sí? Sin duda alguna está primero esta situación de amenaza que no desaparece. Recuerden que la situación de amenaza empezó en el capítulo 2, versículo 1, cuando los sabios de Oriente se presentaron ante Herodes preguntando por el rey de los judíos. Cuando los magos o los sabios fueron a donde Jesús, la estrella los guió y se fueron por otro camino, avisados en sueños también, ¿sí? Porque Herodes quería matar al niño. Uno pareciera ser que cuando termina el versículo 12, como que ya se acabó el peligro. Pero no, el verso 13 nos empieza a decir nuevamente que la situación de amenaza persiste. ¿Por qué? Porque Herodes sigue insistiendo en buscar al niño para matarlo. ¿Sí? Ante esta situación de amenaza que persiste, entonces viene una respuesta de Dios a esta situación de peligro. Y tenemos aquí una pequeña teofanía en sueños que se le da precisamente a José. Entonces, es interesante que ante la amenaza que representa Herodes, esté también la respuesta de Dios a esa amenaza o a ese peligro que está viviendo o que tiene encima la familia de Nazaret. Luego el verso 14 nos va a decir entonces que la respuesta de Dios, ¿sí? Se convierte en un mandato para José, ¿sí? Que esto es interesante, el mandato o la instrucción de tomar a la familia, como dice aquí, José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y partió hacia Egipto. O sea, esa revelación se convierte para José en un mandato y es ante un mandato de Dios lo que debe hacer un hombre justo, en este caso un judío,
Recuerden que el Evangelio de Lucas, de Mateo, perdón, es escrito por judíos conversos al cristianismo, muy posiblemente de la línea farisea o de la línea de los eruditos del mundo judío, ¿sí? Del siglo 80, o del año 80, perdón, muy probablemente tras la expulsión de la asamblea de Yadmia, ¿sí? Un hombre judío, cuando Dios habla, obedece, ¿sí? Bueno, y de hecho en la práctica creo que todos tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? Hombres y mujeres, cristianos de ayer y de hoy, cuando Dios habla, en la forma en que lo haga. Recuerden que la escritura es una forma también de proclamación de la voz de Dios. Pues lo que tenemos que hacer es obedecer. Y ante esta instrucción que se vuelve para José un mandato, pues él simplemente se levanta, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Es decir, ante la respuesta de Dios por la amenaza que representa Herodes, también hay una respuesta de José, que es inmediatamente acatar el mandato divino y salir huyendo hasta Egipto. Es interesante aquí la figura de Egipto, ¿sí? Bueno, en otros momentos lo he trabajado yo cuando aplica, sobre todo en el libro del Éxodo, pero quisiera hacer una mención, y es que finalmente Egipto es muy interesante porque es de contrastes en la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento, Egipto al principio fue tierra de provisión, fue tierra incluso de promesa para Jacob y sus hijos, porque recordarán ustedes que tras la hambruna que se da en Génesis, con esto de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas y los 7 tallos de trigo gruesos y delgados, pues finalmente se da la situación en la que la hambruna pues toca toda la media luna fértil y Egipto es la única salida. Pero sabemos ya curiosamente que después este faraón que no conoce a José, pues termina oprimiendo al pueblo hebreo. Entonces, Egipto es de contrastes, así como puede ser lugar de protección, como lo fue para Jacob y sus hijos, o como lo fue incluso para Jesús y su familia, según nos dice el relato, ¿sí? Pues finalmente también a veces puede terminar siendo tierra de opresión. Teológicamente hablando, es muy interesante analizar Egipto porque tiene finalmente esos contrastes, ¿sí? Aquí en este caso tiene un contraste positivo, porque finalmente, si yo estoy en una situación de peligro, ¿sí? Pensemos en un refugiado político de hoy, por ejemplo. Yo no voy a pegar para un lugar donde mi vida corra peligro, por el contrario, voy a irme hacia un lugar donde mi vida pueda estar segura. Si José se llevó a su familia para Egipto, es porque Egipto es un lugar de seguridad, ¿sí? Es un lugar seguro. No sé si tranquilo, pero sí seguro para José y su familia, que eso finalmente es lo que está buscando San José. En ese sentido, aquí Egipto obtiene un carácter de seguridad, de protección y de esperanza finalmente para la familia de Nazaret. Luego, si vamos al segundo momento del relato, vamos a encontrar lo que podríamos denominar el cumplimiento de la escritura en el versos 15. Ese verso 15 yo creo que es fundamental aquí porque nos va a mencionar dos cosas. Uno, que la instrucción es que José debe estar con su familia allí hasta que Herodes muera, primero, ¿sí? O sea, es decir, se le anuncia que Herodes va a morir, pero debe esperar hasta que eso se cumpla. Y segundo, viene la referencia a la profecía, muy seguramente a la profecía del Éxodo, a la profecía de Jeremías, ¿sí? O de Isaías, donde hay menciones precisamente a Egipto, ¿sí? Se cumple entonces en José y en su familia, o se empiezan a cumplir esas promesas de los profetas. Y es interesante esto, porque lo que decía ahorita, el Evangelio de Mateo es escrito por judíos conversos al cristianismo, que en medio de esa ruptura con el judaísmo están tratando de encontrar elementos que los sigan conectando con la promesa de salvación del pueblo judío. No por hacerse cristianos, pues vayan ellos a perder la promesa de salvación. Luego viene el tercer momento, que sería el momento C, ¿sí? O el punto C del texto, que dentro de la estructura concéntrica suele ser el centro del texto y donde estaría finalmente el mensaje. ¿Y cuál es finalmente, de entrada,
el mensaje que el texto nos quiere proponer? Bueno, la respuesta, ¿sí? Se nos pone en evidencia cuál es la respuesta de los poderosos cuando no logran, ¿sí? Su propósito, ¿sí? Cuando Dios interviene para salvar a los justos, a los inocentes. ¿Cómo responden los poderosos? Pues con violencia. Eso es lo que vamos a encontrar en los versos 16, 17 y 18. Primero, la reacción de Herodes, ¿sí? Recuerden que hoy solemos decir que hoy es el Día de los Inocentes, ¿no? Haciendo mención, bueno, en Colombia lo hacemos, no sé si de pronto en otros países de Latinoamérica, no sé si en Argentina, en México, que hay aquí, Bolivia o en Ecuador mismo, también se suele recordar o conmemorar esta fecha. En Colombia lo hacemos, esta fiesta también de los santos inocentes. Y vemos aquí la primera respuesta de Herodes en el verso 16, y es dar la orden de quitarle a a la vida a los niños de Belén, menores de 2 años. Pero vuelve otra vez, en medio de esa respuesta violenta, hay un autor que se llama Gerard Teisam, un autor alemán, que propone que por el número de la población que podría tener Jerusalén para ese tiempo, más o menos de unos 50.000 habitantes aproximadamente, podría el cálculo ser de unos 16 a 30 niños aproximadamente de pronto en esa edad que pudieron haber perdido la vida en esa respuesta violenta de Herodes tras sentirse burlado, ¿sí? Tanto por los sabios de Oriente como finalmente por la familia de Jesús que han huido a Egipto. Pero también, que es bien interesante, en medio de esa respuesta violenta de Herodes, viene también finalmente otra mención a otra de las profecías de Jeremías, que en este caso finalmente es el lamento de Raquel por los hijos que han muerto, ¿sí? Esta experiencia, recordarán ustedes que Ramá, ¿sí? En el antiguo Israel, sobre todo antes de los tiempos de la monarquía, Ramá era la ciudad donde tanto Elí como Samuel, que fueron los dos grandes jueces y profetas de Israel, aunque Elí fue más sacerdote que profeta, Samuel sí fue más profeta que sacerdote, ejercieron justicia, ¿sí? Y Ramá era el lugar o la ciudad donde vivían estos jueces, ¿sí? Estos personajes que eran tan importantes para la organización del pueblo tribal, por allá más o menos hacia el año 1000, el año 1200, 1050, 1020 aproximadamente. Y aquí Ramá es el lugar de la justicia. Entonces es interesante, por ejemplo, que se mencione precisamente esto. Se ha escuchado en Ramá un clamor de mucho llanto y lamento, es decir, esto es para indicar que el acto de Herodes, ¿sí? Es un acto injusto, no solo es violento, ¿sí? Esta es una acción injusta, o sea, lo que él ha hecho, además de ser violento y horroroso, es injusto. Por eso dice que hasta en Ramá se ha escuchado, es decir, haciendo mención de ese lugar en el que los profetas y los jueces en tiempos del periodo tribal ejercían finalmente la justicia en Israel. Y si se ha escuchado en Ramá, es porque Dios también lo ha escuchado, porque finalmente Ramá era como el lugar de la justicia en el que también de una u otra forma, pues también había una representación allí de Dios. Ese sería como el punto central, ¿no? A cómo responden los poderosos ante el proyecto de Dios, ¿sí? Que se expresa precisamente en este niño de Nazaret. Bueno, muchas veces con violencia. No hay apertura finalmente a esto que está proponiendo Dios en el nacimiento del niño Jesús. Luego vamos a mirar entonces cómo el texto empieza a aclararnos las dudas finalmente, ¿sí? Entonces, la B prima, que viene después, ¿sí? Del momento clave o el corazón del texto, va a ser una respuesta a la B anterior o al segundo momento del relato. ¿Qué aparece allí? Bueno, una nueva palabra y un cumplimiento de la profecía. Entonces, ¿qué se le dijo a José, sí, cuando se le pidió que fuera a Egipto? Que estuviera allí hasta que Herodes muriera. Efectivamente, el relato nos va a decir que Herodes murió en el verso 19, es decir, ese cumplimiento de la palabra es cumplido, ¿sí? Pero aparece una nueva palabra.
No es la misma palabra del momento anterior, ¿sí? Es una nueva palabra. Entonces, la muerte de Herodes que se da. Y segundo, hay un nuevo mandato, así como a José se le dio el mandato de irse a Egipto con su familia hasta la muerte de Herodes, pues aquí hay un nuevo mandato y el mandato ya es de retornar a Israel. Y como lo hizo José en la parte anterior, aquí lo vuelve a hacer. ¿Cuál es la respuesta de José ante la instrucción de la revelación en sueños de volver a Egipto, a Israel, porque Herodes ya murió? Hacer lo mismo, y que es lo que vamos a encontrar finalmente en los versos 20 y 21. Y le dijo el ángel a José: levántate, toma al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, casi lo mismo, es como si estuviéramos viendo a ver el mismo relato de los versículos 14 y 15 una vez más, ¿sí? José se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó con ellos a la tierra de Israel, ¿sí? Entonces, aquí vemos que efectivamente ante el cumplimiento de la profecía, ¿sí? De que Herodes moriría, entonces viene nuevamente el mandato para retornar y se da una vez más la respuesta de José, que sigue siendo la misma todo el tiempo. O sea, José a las revelaciones de Dios siempre dice que sí. Es decir, a la voluntad de Dios, José siempre va a decir que sí, nunca va a cuestionar lo que Dios le pide que haga. Y finalmente, la A prima, que nos ayuda a aclarar finalmente el momento de la amenaza. Recordemos que empezamos leyendo un texto donde indicábamos que la amenaza de los versículos anteriores, sobre todo el 12, continuaba y se daba una orden, una instrucción divina donde José tenía que empezar a discernir y a obedecer. Bueno, viene entonces el retorno y el nuevo destino profético para la familia de Nazaret y especialmente para Jesús. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa en la última parte del relato? Arriba decíamos en la A que Herodes buscaba al niño para matarlo, ¿sí? Como no lo logró, pues viene su respuesta violenta que aparece en los versos 16 al 18. Aquí el verso 22 nos dice que la situación no ha cambiado. Herodes murió, sí, como dijo la profecía, ¿sí? Que se le anunció a José en los versos anteriores. Pero no desaparece el peligro. Hay una misma continuidad con la política de muerte de Arquelao. Los historiadores dicen que Arquelao era tan cruel que Roma lo tuvo que deponer, ¿sí? Las quejas que llegaron a Roma al emperador fueron muchas, ¿sí? Porque Arquelao sufría, además de delirios de persecución, tenía también delirios de grandeza, ¿sí? Y mandaba asesinar judíos a diestra y siniestra, ¿sí? O sea, este es peor que el papá. Este también tiene ese mismo paranoia de que lo están persiguiendo, de que tiene enemigos por todo el tiempo. José sabe leer muy bien esa situación, sabe que murió Herodes y regresa porque le hace caso a la palabra de Dios dada por medio del ángel, pero tiene miedo, porque sabe lo que significa que Arquelao esté gobernando precisamente en Jerusalén. De ahí entonces que, aunque José cumple el mandato, ¿sí? De devolverse de Egipto a Israel, no lo hace ya a Jerusalén, ¿sí? Sino que se va a Galilea. Por eso yo hablo aquí de un retorno que debía darse y un nuevo destino profético. Ya no Jerusalén, sino Galilea y puntualmente Nazaret, donde se va a terminar de cumplir la profecía en torno a Jesús como Mesías. Ahí es donde va a surgir finalmente la vocación profética de Jesús. No sé si se hubiese quedado, si José se hubiese quedado en Jerusalén, yo no sé si Jesús hubiera podido ejercer su vocación, su ministerio profético, ¿sí? Los riesgos que tendría José, esto ya es especulación, discúlpenme, pero los riesgos que hubiera tenido que afrontar Jesús quedándose en Jerusalén hubieran sido demasiados, ¿sí? Porque era una ciudad muy vigilada, muy controlada, ¿sí? Tanto por los romanos como por los judíos. En cambio, las provincias como Galilea y los pueblitos que había por allá cerca al lago de Galilea no representaban mayor problema, ¿sí? Y por tanto, el control y la vigilancia no sería igual. En ese sentido, Galilea es una buena alternativa para José, si sobre todo quiere buscar el bajo perfil que llamamos ahora, pero eso va a ser la oportunidad para que efectivamente surja la vocación profética de Jesús y se cumpla también lo que decía finalmente
el profeta, que sería llamado Nazareno. Bien, hasta aquí un poco entonces ese análisis concéntrico que miren ustedes nos permite ir viendo el texto y conectándolo en sus versículos, en sus momentos claves, para llegar finalmente al meollo del asunto y poder identificar no solo las partes del relato y lo que nos está diciendo, sino también qué mensaje nos está mandando. Y aquí entonces es donde yo quiero llegar al segundo momento de nuestro estudio del texto que nos propone la liturgia hoy, precisamente para plantear como tres ideas que yo creo que podrían salir o salen a la luz de esto que acabamos de ver en el análisis concéntrico, ¿sí? En primer lugar, hay que mencionar que la vida de Jesús no se entiende aislada, ¿sí? Sino inscrita en la memoria histórica del pueblo de Israel, ¿sí? Porque en este pasaje tan cortico aparece Egipto, hay la mención al Éxodo, aparece la experiencia de injusticia que ha vivido el pueblo de Israel con la muerte de los inocentes, el llanto, el retorno. El centro del relato no es el éxito de la salvación. Miren que Dios pudo proteger a su hijo de la mano de Herodes, pero no pudo proteger a los otros niños. Ahora, y no es porque no hubiese querido, ¿sí? Sino que finalmente esto hace parte también de la dinámica de la historia, ¿sí? Y finalmente la respuesta de los poderosos que tienen poder, en efecto, que no lo podemos negar, y que hacen de ese poder una forma de violencia, pues finalmente también se termina imponiendo en la historia humana. Por eso Jesús no se puede entender alejado de la realidad que vive su pueblo. El centro del relato no es el éxito de la salvación, porque ya sabemos finalmente que no se pudo salvar a los niños de Belén, de Jerusalén, pero sí su inserción en una historia marcada por la violencia, el exilio y el dolor. Jesús va a crecer en medio de esas circunstancias, ¿sí? Y por ende su opción va a ser finalmente el pueblo, ¿sí? Van a ser quienes sufren y también la denuncia hacia aquellos que hacen finalmente de la violencia un ejercicio de poder que termina imponiéndose ante los más vulnerables. Un segundo elemento que yo creo que podemos destacar es que el texto nos va a proponer como dos lógicas, ¿sí? La primera lógica, sin duda alguna, es la de Herodes, ¿sí? Que aprovechando el poder se siente en la capacidad, ¿sí? Y en el derecho de quitar la vida a estos inocentes, ¿sí? Por un lado, Herodes, que responde con violencia ante la situación que ocurre, pero por el otro lado está Dios, ¿sí? Es la otra lógica de Dios, aparece la otra lógica que es la de Dios, en la que se va actuando en los márgenes mediante sueños, huidas, cuidados y retornos. Hay un sociólogo que a mí me gusta mucho, indio, que se llama Homi Bhabha. Y Homi Bhabha dice que los seres humanos, ¿sí? Sobre todo los grupos más vulnerables, los más excluidos, los rechazados muchas veces, a veces no les queda más alternativa que crear, aprovechar los márgenes, ¿sí? Y elaborar desde los márgenes respuestas creativas, denomina él. Él dice que muchas veces las respuestas creativas a situaciones complejas no vienen desde los centros de poder, sino desde los márgenes a donde llegan los excluidos y desde allí logran crear experiencias creativas. Bueno, el sueño, los sueños aquí, la huida en la noche, ¿sí? Son formas finalmente de que evidencian precisamente la creatividad que va manifestando Dios en esta historia de salvación. Mientras una lógica se quiere imponer por medio de la violencia y de la muerte de inocentes, otra lógica como la de Dios actúa desde los márgenes para salvar también a los inocentes, en este caso a Jesús, a María, a José, porque ellos también finalmente son inocentes en esta historia que se está desarrollando. En ese sentido, entonces, Mateo 2, 13, 21 nos revela que el proyecto de Dios va avanzando sin imponerse, ¿sí? Pero también donde se protege la vida y sobre todo la de los más pequeños, de los más vulnerables, pero también donde se acepta finalmente el riesgo y la incertidumbre. Si José decide huir con su familia a Egipto, tiene que afrontar eso, ¿sí? Los riesgos que tiene el exilio, ¿sí? Ir en caravana seguramente en la noche, exponerse a los peligros de los asaltantes, el que no te reciban bien
al país donde vas. Yo no me atrevería a decir que José y María hablaban árabe. Seguramente sí griego, que era muy habitual en tiempos de Jesús, el que la gente hablara el griego koiné, ¿sí? Como una segunda lengua muy utilizada, pero de ahí a que hablaran árabe, lo dudo mucho realmente. Ya entonces, las dificultades de la lengua, ¿sí? Los riesgos que afronta el migrante, que lo sabemos, ir en la calle, todo esto es lo que implica, bueno, también es algo que acepta finalmente José y que también se da dentro de esta lógica que busca proteger la vida. Creo que estas dos lógicas son interesantes y se ponen de contraste finalmente aquí en este momento de lo concéntrico, ¿no? Que llamábamos el punto C, ¿sí? Por un lado, la respuesta de Herodes, una respuesta violenta, perdonen. Y por el otro lado, en el verso 17-18, la respuesta de Dios, ¿sí? El llanto que se escucha hasta Ramá. Esto me hace acordar a mí del libro del Apocalipsis, por allá en el sello 5, ¿sí? En el libro de los sellos, finalmente, cuando los inocentes claman a Dios justicia, que están debajo del altar. Bueno, aquí esto también es para indicarnos que el clamor de justicia por el sufrimiento que provoca Raquel, la pérdida de sus hijos, es finalmente también la forma en cómo la lógica de Dios entra finalmente en el relato. Y una tercera idea, yo creo que podemos extraer un poco a la luz del texto, es que es la figura de San José. Sin duda alguna aquí el personaje del texto es José. A María y al niño solamente se le mencionan, pero él es el gran protagonista. Él aparece antes, después, en el centro, es el que ejecuta la voluntad de Dios. No hay palabra de José, no hay protagonismo de José, pero es la figura clave. No dice nada, pero es el centro, ¿sí? Es el protagonista finalmente del relato. Esta estructura concéntrica entonces nos va revelando que el plan de Dios no depende de gestos espectaculares, sino de decisiones concretas que protegen la vida de las personas, ¿sí? Aquí finalmente lo que importa y lo que busca hacer José es proteger la vida de su hijo y de su esposa, no es más, ¿sí? Y eso implica, a veces eso que implica, asumir los riesgos que decíamos ahorita, los riesgos que trae precisamente el exilio, el ser migrante, la incertidumbre que esto trae, ¿sí? Sí podremos llegar allá, sí nos podrán recibir, ¿sí? Seguramente debe haber algún conocido, algún familiar, ¿sí? Diría yo seguramente, como también es posible que no haya nadie, ¿sí? Y que simplemente la única alternativa fue vámonos para Egipto porque allá es el lugar donde dice Dios que tenemos que ir. Dios irá cuadrando y acomodando las cosas. Bueno, José se vuelve el protagonista porque finalmente cumple la voluntad de Dios, no ejerce ningún tipo de protagonismo, no hay palabra, pero sus acciones son contundentes. Sus acciones tienen como propósito cuidar la vida y proteger a su familia a toda costa. Yo creo que aquí ya vamos entrándonos un poco finalmente a esa invitación que también tenemos hoy nosotros, ¿no? Y en particular yo, déjenme decirlo, los hombres, ¿sí? Ayer escuchaba a La hija de nadie, yo me imagino que la canción, ¿no? Creo que usted, de hecho, hasta pensé empezar la charla con la canción de La hija de nadie, no recuerdo ahorita quién es la intérprete de la canción, pero esta canción, espero la hayan escuchado, no sé, que habla precisamente de esta queja a tantos hombres que andan por ahí haciendo hijos y que le niegan a sus hijos el nombre, dice la canción, ¿sí? Hasta dice la cantante, bueno, un poco duro, yo no entiendo por qué no se mueran antes de que hagan tanto maldad y traiciones, ¿no? Bueno, yo pensaba en eso, ¿no? Desafortunadamente a veces algunos hombres van generando eso, ¿sí? Van haciendo de la masculinidad, ¿sí? De su virilidad, unos ejercicios de poder y de irresponsabilidad tenaces que luego van es generando una cultura en la que muchos niños no tienen papás, donde muchas mamás tienen que asumir a veces la responsabilidad del hogar y ellos no. Bueno, yo creo que aquí ya en José vamos viendo que los hombres como padres de familia, ¿sí? Bueno, y si alguno no lo es, pero como hombre, yo creo que tenemos el deber,
¿sí? Tenemos el deber, la responsabilidad, más que el derecho, de proteger la vida siempre, ¿sí? De no burlarnos, en este caso, de las mujeres o de sus sentimientos, no dejar hijos regados por ahí, ¿sí? Sino asumir finalmente la corresponsabilidad y la gran responsabilidad que ese tipo de situaciones conllevan, ¿sí? Creo que esta canción dura en algunos momentos. Yo creo que si no fuera finalmente por la irresponsabilidad de tantos hombres, a veces, pues no existiría. Pero creo que nos debe llamar la atención hoy, ¿sí? En estos tiempos de nuevas masculinidades, finalmente, donde se nos invita a nosotros a proteger la vida y a guardar a los más vulnerables en la figura de José, finalmente, yo creo que hay un llamado de atención interesante. Pero ya vamos a ir un poco allá. Deme ya unos 10 minuticos y vamos cerrando un poco el ejercicio que les he querido proponer, porque antes me gustaría un poco compartir esta imagen con este pensamiento de Leonardo Boff, el gran teólogo latinoamericano, ¿sí? Yo creo que esta frase de Boff, sin duda alguna, es esa lógica que se intenta oponer a la lógica de Herodes. Decíamos ahorita que en el texto aparecen dos lógicas, la de Herodes, que responde con violencia, y la de Dios, que responde con justicia, ¿sí? Es decir, buscando proteger al menos la vida del niño Jesús y de su papá y de su mamá. Pero creo que lo que Boff nos señala aquí, que el pesebre fue el primer escándalo de una fe que incomoda al poder, ¿sí? Creo que es lo que el relato nos menciona, ¿no? Este nacimiento incomodó a Herodes, lo incomodó, ¿sí? Lo escandalizó, y hoy a veces pareciera ser que los gestos sencillos, que los gestos pequeños siguen incomodando a los poderosos, ¿sí? Ahora que estamos en estas situaciones tan tensas en Latinoamérica, del presidente norteamericano que quiere sentirse como dueño del resto de Latinoamérica y demás, y que a veces con sus expresiones, miren esto que decía el 25 yo, pues en mi ciudad llovió todo el día, 24 horas de lluvia tuvimos el 25. Y leo yo, entro a ver France 24, un noticiero que me gusta leer, ver, seguir. Y la noticia del día era que en Navidad 25, Trump decía que iba a atacar a países de Latinoamérica, ¿no? Y dice, oiga, pero esto, ¿cómo así? Si estamos en Navidad, 25 de diciembre, estamos celebrando la natividad del Señor. Y en vez de este señor responder, no sé, con gestos más fraternos, de pronto que apacigue un poco más el tema del conflicto, esta tensión geopolítica tan compleja en el continente, sale diciendo que va a atacar otros países de Latinoamérica. Y dice, Dios mío, pero... Y el Papa León, más temprano había hablado precisamente de que la Navidad era un tiempo para la paz, para la fraternidad, etcétera, etcétera. Me dice, bueno, entonces, o sea, una vez más veía yo, y por eso quise traer esta imagen de Boff, o esta frase de Boff con esta imagen, como a veces el pesebre, ¿sí? En donde nace el niño, esto que acabamos de celebrar, se vuelve un escándalo, ¿sí? Quienes defienden también esta fe, ¿sí? Esta propuesta de salvación, terminamos volviéndonos más incómodos, ¿sí? Que otros. Bueno, el niño Jesús sigue siendo en el pesebre un escándalo de una fe que sigue incomodando al poder, a los poderosos que quieren seguir en su lógica de violencia, pero ante eso no podemos olvidarnos de la lógica de Dios, que responde de otra manera, escuchando el llanto de Raquel desde Ramá, pero también protegiendo la vida de esta familia. No se pudo de todos, desafortunadamente, pero se pudo de esta familia también, porque eso también hay que asumirlo dentro de la historia de la salvación, finalmente. Me gustaría aquí mencionar entonces rápidamente un poco ya para ir concretando este estudio de hoy, algunas situaciones que vive la familia de Nazaret en el relato y que bien podrían ser hoy situaciones que también debe afrontar o afrontan muchas familias hoy, y sobre todo nosotros que lo hemos visto en el continente,
en los últimos años por la migración venezolana, o también lo que hemos tenido que afrontar nosotros. Yo creo que aquí muchos de los que estamos podemos tener familiares o amigos que por diferentes razones han tenido que emigrar a Europa o a Estados Unidos en algún momento de la historia de la familia, y puede que hoy estén bien, gracias a Dios, pero tuvieron que afrontar situaciones de estas, nada fáciles. ¿Qué situaciones vemos que afronta la familia de Nazaret y que hoy también las afrontan muchas familias en el continente? Primero, la persecución política, ¿sí? ¿Por qué va José con su familia a Egipto? Porque Herodes está persiguiendo al niño. Él es una amenaza para la familia y no solo para el niño, sin duda alguna para el papá y la mamá. Bueno, de esta manera la familia de Nazaret se convierte en una refugiada política y no porque hayan cometido un delito, sino porque un niño que nació incomodó a los poderosos, como dice Leonardo Boff, ¿sí? Segundo, la huida forzada. Recuerden que José y María van a Belén por una orden del emperador, que es lo que dice Lucas. Mateo no precisa en eso. Mateo simplemente dice que van a Belén, no da mucho detalle, como sí lo da el mismo Lucas, pero lo cierto es que ellos llegan a Belén, tienen que ir a Belén, ¿sí? Pero de Belén la idea era devolverse a Nazaret o a Galilea, pero de ahí tienen que ir a otro lugar, ¿sí? La huida es forzada. Esto es lo que normalmente también se suele conocer como migración. Uno no se va de su país por gusto, ¿sí? Y estoy seguro que muchos de los familiares, amigos nuestros que se han ido no se van por gusto, se van por situaciones de fuerza mayor, precisamente que los obligan a esto. De ahí entonces que Egipto no es una elección. Muy distinto que uno diga, "Ah, me voy a ir a vivir a tal lado porque, no sé, me gusta el mar y quiero vivir al frente del mar, ¿sí? O me gusta la modernidad y me voy a ir a vivir a una ciudad grande, moderna, no. Egipto no es una elección. Egipto es una salida de emergencia, ¿sí? Es una cuestión obligada, ¿sí? El texto subraya precisamente esa urgencia. Se levantó de noche. Uno, como dicen en mi pueblo, ¿sí? Anocheció y no amaneció cuando alguien tiene que huir. Y normalmente se huye en la noche para no ser visto. ¿Sí? José, María y el niño no van a Egipto por una elección. Es una salida de emergencia. Aquí hay una experiencia de migración. Pensemos en los niños y las familias que han sido víctimas de esta guerra en Ucrania, ¿sí? En Gaza, ahora en Nigeria, ¿sí? También lo que se ha vivido en Venezuela, sin duda alguna, ¿sí? Muchos han tenido que ser apartados de sus familias, irse, huir, ¿sí? Caminar para proteger la vida, para encontrar qué comer, dónde trabajar. Una tercera situación que de la familia de Nazaret, el exilio y el retorno incierto. Me voy primero con el exilio. Como decíamos ahorita, Egipto no es una elección, es una salida de emergencia. Pero no porque el exilio termine y se le diga a a José que puede volver nuevamente a Israel, ¿sí? Ojo, esto no significa que vuelvan bien, porque el retorno es más incierto todavía, ¿sí? No sabemos cuántos años permaneció José con el niño. Bueno, si hacemos cuentas, podríamos estar hablando más o menos de que Herodes muere entre el año 0 y el año 2 de nuestra era, y Arquelao llega al poder aproximadamente hacia el año 6. Es decir, que podemos estar hablando entre unos 4 y 6 años aproximadamente aproximadamente, si lo vemos así históricamente y hacemos la matemática de Coquito, nos daría de 4 a 6 años aproximadamente en el exilio. Póngale un poquito más, un poquito menos, ¿sí? Pero el hecho de que Herodes muera no significa que la situación ya se aclaró. Recuerden lo que vimos en la prima, ¿sí? En el versículo 22. Al darse cuenta de que Arquelao, su hijo, estaba allí, decidió irse para otro lado, porque ese es peor que el papá, ¿sí? La familia entonces vive en un estado permanente de discernimiento, dependiendo de la palabra de Dios. Aquí la que orienta es la palabra de Dios. Esa es una idea que quiero ir planteando, ¿no? Qué bueno que nuestras familias nos dejemos orientar por la palabra de Dios, que la leamos, pero que también la discernamos. Hay que discernir esa palabra. José va discerniendo esa palabra permanentemente.
Él va escuchando la revelación del ángel, el mensaje del ángel y empieza a discernir para poder luego actuar. Y finalmente, pues el dolor colectivo, yo creo que esta es una situación que no se puede dejar de lado. Yo estoy seguro que José y María se enteraron de lo que sucedió en Belén, sí, en Jerusalén. Ellos, de pronto no había redes sociales como hoy, ni periódicos, pero en la noticia les tuvo que haber llegado. ¿Sí? Ellos también experimentan ese dolor, también tienen que unirse a ese dolor colectivo, ¿sí? La matanza de inocentes conecta la historia de Jesús con el sufrimiento de su pueblo. Y esto es muy importante porque ese amor ahorita puede decir, bueno, si la lógica de Dios es proteger al más frágil, ¿por qué no se protegió también a los más inocentes de Belén y de Jerusalén que fueron asesinados por Herodes? Esa puede ser una pregunta que no le puede surgir, ¿sí? Ah, bueno, la respuesta puede ser no es que Dios protegió a su hijo, ¿sí? Directamente, no. Saben que no, miren, lo planteo allí, Jesús no se salva a costa del pueblo, sino dentro de su tragedia. Jesús hubiera podido ser una víctima más junto con su familia, que el ángel logró avisarle a José la situación y esa misma noche se levantó. Es que para que esa misma noche se haya levantado como decir que yo me acosté ahorita a las 9 10 de la noche y a la 1 de la mañana me despertó un sueño donde me dicen que coja a la familia y me vaya porque hay peligro. Y me levanté a la 1 y listo, María, levántese que nos vamos aquí. Pero ¿cómo así? ¿Qué pasó, José? Imagino, María. Yo todavía no estoy apta para caminar. El niño, ¿cómo nos vamos a disponer? No, nos vamos. Punto. ¿Sí? El niño Jesús y su familia también pudieron haber sido una víctima más. Jesús no se salvó a costa del pueblo, es decir, no tuvieron que morir esos niños para que Jesús se salvara, no, por él también iban. Que no lo encontraron fue otra cosa. Jesús no se salva a costa del pueblo, sino dentro de la tragedia que vive su pueblo. Y esto también empieza a configurar finalmente la vida de Jesús. El sufrimiento del pueblo también empieza a tocar finalmente a la persona de Jesús. Y me gustaría un poco ir cerrando con estas ideas, ¿sí? En torno a, bueno, ¿qué podríamos aprender hoy nosotros de José, ¿sí? En este rol protagónico que él tiene finalmente en el pasaje y también dentro de la historia de la salvación. Yo creo que hay tres elementos o tres características que a mí me gustaría destacar. Primero, ya mencioné esta, José como mediador de la revelación. ¿Sí? En el texto, Dios no habla ni con el niño ni con María. Dios habla con José. La palabra llega por medio de José que confía en esa palabra. Esto es muy importante. José es quien escucha, quien discierne, quien actúa, ¿sí? Es el hombre abierto a la voluntad de Dios, pero también es un hombre profundamente responsable, que era lo que estaba diciendo ahorita de los hombres, recordando a la hija de nadie. Escucha, hombres que escuchen como José, que sepan discernir lo mejor para su familia, pero también que actúen, no hombres que se queden allí estáticos, esperando que les digan qué hacer. Segundo, la obediencia activa y concreta de José. A veces uno cree que porque sea obediente es ser pasivo, ¿no? José es obediente a la palabra de Dios, pero es sumamente activo, ¿sí? Él no cuestiona ni pide pruebas, ya lo sabemos, ¿sí? Pero para él cada mandato, ¿sí? Implica una respuesta inmediata de su parte. Se levantó, tomó al niño, a su madre, hizo lo que el ángel le había dicho. Estos verbos, estas acciones dan cuenta de un hombre que sabe obedecer la voluntad de Dios, pero que también es activo, que también concreta las acciones. José protege la vida de los suyos con decisiones prácticas. Hoy sí que necesitamos los hombres y los que tenemos familias más no complicarnos, ser concretos. ¿Cómo podemos acompañar mejor? ¿Cómo podemos hacer mejor nuestra tarea? Y finalmente José como garante del proyecto de Dios. Sin José no habría huida, no habría retorno, no habría cumplimiento de las escrituras. José no es protagonista del anuncio, porque Dios es el que habla, no él, pero sí es protagonista del cuidado.
Esto es lo que hoy hay que destacar en este rol de las nuevas masculinidades, ¿no? Preciso, ¿qué se entiende por nuevas masculinidades? En otro tiempo, pues los papás de uno no hacían de comer, no bañaban a los hijos, ¿sí? Solo se encargaban de proveer, es decir, de trabajar y de cuidar la familia, y lo hicieron muy bien, ¿sí? Yo tenía un papá espectacular, ¿sí? Mi padre fue un hombre muy responsable, siempre nos dio lo que necesitamos en medio de la escasez o de la abundancia, ¿sí? Tuve un muy buen ejemplo de papá, ¿sí? Pero hoy, yo como papá, yo cocino, yo lavo la ropa, yo cuido a mi hija, yo la ayudo a peinar. Bueno, no sé, eso sí me ha costado mucho, no he podido aprender a hacerle peinados, se me caen las moñas, pero intento, ¿sí? La acompaño a mi hija. No es solo responsabilidad de mi esposa, a atender las cosas del hogar, ¿sí? Responsabilidad de los dos. Entonces, usted barre y yo trapeo, ¿sí? Usted hace el desayuno y yo el almuerzo, porque además los dos trabajamos, todos dos producimos, todos dos generamos recursos. Por tanto, la economía es familiar. Hoy esa es la nueva realidad, ¿sí? Esto es lo que llamamos nuevas masculinidades. No es otra cosa distinta. Es decir, hoy el papá puede quedarse a cuidar a los hijos y mientras la mamá sale a dar una vuelta con sus compañeras de trabajo, come una pizza, toma una cerveza. ¿Y con quién dejó? Es que la con el papá, ¿sí? ¿Quién la cuida? ¿O quién cambia el pañal? Bueno, todo esto hoy, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos también que ser protagonistas, pero del cuidado, ser cuidadores de nuestros hijos también. Yo siempre que salgo le digo a mi niña, cuando salimos y en estas fechas que a donde uno va todo está lleno, va uno a la tienda y está llena, va al supermercado y todo está lleno porque, bueno, todo el mundo está procurando lo mejor que pueda para su familia en estas fechas. Y yo siempre le digo a la niña, de la mano con papi o con mami, no se va a soltar y ella de una. Y yo procuro siempre llevarla a ella, yo siento esa responsabilidad de cuidar, ¿sí? De cuidar a mi familia. Creo que eso ahí es fundamental. Esto es lo que hablamos precisamente de esa masculinidad que representa José. ¿Sí? Responsable, obediente, ¿sí? Protector, no violento, ¿sí? Esa figura que tuvimos a veces del padre de violencia, ¿sí? No, bueno, yo en lo personal no tuve esa figura tampoco, gracias a Dios, ¿sí? Solo una vez me gané por allá un castigo de mi papá, pero el resto no más en 42 años. Pero eh, hoy ya no es la figura del papá, es que el papá era el que generaba temor. Le voy a decir a su papá. Y uno, no, mami, no le diga a mi papá que no, 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 no. Ya es la figura del papá tierno, que se ríe con nosotros, que juega, que nos abraza. El año pasado decía un padre aquí en la parroquia donde iba antes, de esta otra parroquia que íbamos antes de trasladarnos de vivienda. Y el día del padre dijo, bueno, hoy le quiero pedir a los papás que abracen a sus hijos y le den un beso. Y los papás déjense abrazar y dar besos. Yo sé que muchos de ustedes crecieron en una época en la que los papás no dan abrazos ni besos, nada de eso. El papá es serio, la figura de autoridad. No, pero ya hemos cambiado. Por favor, démonos la posibilidad de incluso a todos los papás en la misa dejarse abrazar y a dar besos porque es la forma también. Ya no es la figura del papá de la autoridad y a veces de la violencia, sino el papá del amor, de la ternura, que sabe cuidar y comprender. Y dejo estas tres ideas aquí para cerrar hoy un poco en esta reflexión hoy de la familia. Yo creo que hay tres invitaciones desde el texto. Sin duda alguna, y creo que salta a la vista, esa invitación a cuidar la vida en los contextos de peligro. Yo creo que hay muchas amenazas hoy. Y insisto, bueno, ahorita alguien dijo que yo era el padre John Freddy, sí soy padre, pero de familia, ¿sí? Por tanto, como papá sé hoy también de esos peligros que hay, de esas amenazas, ¿sí? Cuidemos mucho a nuestros niños, nuestras niñas, ¿sí? A veces no es que el internet o el YouTube o las redes sean malas, ¿no? Somos nosotros los que la usamos. ¿Cómo podemos hacer que eso no se convierta en una amenaza, un peligro, sino en una herramienta, ¿sí? Que ayude finalmente a generar conocimiento, aprendizaje, a explorar nuevas cosas, ¿sí? También tenemos que tener mucho cuidado, sin duda alguna, con el teléfono, ¿sí? A veces hay niños muy pequeños manipulando esto. Uno se pregunta cuál es el propósito.
¿sí? ¿Qué están pidiendo nuestros niños de Navidad? A veces, ¿qué nos piden? ¿Sí? Hay niños que se creen adolescentes, hay adolescentes que se creen adultos, ¿sí? Pidiendo cosas que no son de niños, ¿sí? Bueno, yo sé que los niños hoy han cambiado, hoy hay PlayStation, cosas que no había en mi época. Uno a lo sumo pedía una bicicleta que nunca llegaba muchas veces porque eran carísimas o costosas, pero hoy hay ciertos regalos que los niños están pidiendo ya de niño Dios que no son para los niños. Creo que cada uno en su tiempo, ¿no? Creo que una forma que ahí hay que tener muy atento y que se vuelve a veces una amenaza, un riesgo, ¿en qué edad están nuestros niños? ¿Sí? ¿Cuál es su etapa? ¿Sí? Y no cosas que no correspondan a sus etapas. No nos saltemos las etapas. Creo que ahí hay un riesgo que tenemos que saber cuidar. De eso también hay que cuidar la vida, porque por ahí van entrando cosas que no son tan buenas. Segundo, las familias viven la fe en medio de la incertidumbre y del discernimiento. Yo creo que eso nos toca a todos nosotros, por Dios, pero en medio de la incertidumbre, porque no, aún así tuvieron que ir a Egipto, aún así tuvieron que volver y de ahí tuvieron que ir a Nazaret. Y finalmente, pues la familia, ese espacio donde la promesa de Dios se sostiene con la responsabilidad compartida. Yo creo que es muy importante también aquí cómo vamos acompañando hoy a los hijos en la experiencia de fe, sobre todo en esto de la promesa de Dios, que a veces como que va quedando de ladito y a veces como que las nuevas generaciones esto como que no lo captan, no lo entienden, como que ya no les llama la atención. Pero yo pienso, ¿quién dijo que la religión era cuestión de época? Si fuera de época, hace rato se hubieran acabado las religiones. Y el cristianismo mucho más porque lleva 2000 años. ¿Sí? La religión no es de época, es más bien de cómo saber transmitir la fe responsablemente a los hijos en las diferentes épocas en las que nos vamos viendo. Creo que tenemos una responsabilidad muy grande en cómo seguir anunciando o compartiendo la fe con nuestros hijos, la fiesta de la familia, y bueno, seguimos teniendo en... Veamos si vemos algunos problemitas técnicos con John Freddy. Perfecto. Yo creo que la conexión allí. Perfecto. Muy bien, Marcelo, pues no sé, o padre Jorge, si de pronto un poco a la luz de esta reflexión, de este estudio compartido, alguna inquietud, también algún aporte, yo creo que también es importante, como dice ahorita el padre Jorge, no solo que de pronto los que estamos invitados aquí enseñamos, sino que también compartimos y aprendemos entre todos finalmente, ¿no? Ah, Así estábamos es. ansiosos porque la última parte no la escuchamos y pensamos que todavía no había terminado, tal vez, los últimos minutitos, tal vez, si nos regala. No me escucharon la última parte, Marcelo, me dices. No, por eso estábamos todos ansiosos de escucharle. La última parte, unos 4 minutitos, tal vez, últimos. ¿Le parece si lo repito entonces? O qué? Por favor, y mil disculpas. Bueno, yo los escucho bajito a ustedes también. No entiendo qué estará sucediendo. Bien, no, en la última parte, pues yo quería cerrar un poco este acercamiento al texto de Mateo 2, 13, 21, 23, perdón.
comentando un poco como algunas claves o ideas finales que yo creo que el texto nos puede arrojar también para afrontar hoy los riesgos que tenemos eh, alrededor de la familia, ¿no? Yo creo que sin duda alguna el texto de hoy nos llama a cuidar la vida en los diferentes contextos donde hay amenazas. Y señalaba yo allí un poco precisamente cómo identificar hoy amenazas, ¿no? En la crianza de nuestros hijos, ¿sí? Cómo acompañar la fe de las nuevas generaciones. Nada fácil a veces, ¿no? Yo señalaba un poco también el riesgo que puede ser a veces que nuestros hijos vivan etapas que no les corresponden, ¿sí? Por ejemplo, los regalos de Navidad, ¿qué piden los niños en la Navidad? ¿Sí? En mi época uno pedía una bicicleta como mucho y eso que nunca llegaba porque era muy costosa para la época, pero juguetes, hoy vemos de pronto niños con otro tipo de pedidos distintos que responden como a una época, ¿sí? El niño quiere pedir cosas de grande, el grande quiere pedir cosas de niño, ¿sí? Y cosas que pueden llegar a convertirse en una amenaza también, ¿no? Hasta dónde nosotros cedemos, ¿sí? En lo que los niños piden, hasta dónde la carta al niño Dios es una carta blanca para pedir lo que se quiera, si no corresponde a la edad y a la época, o también el uso del internet, de la tecnología, siempre debe ser una herramienta, no un riesgo, ¿sí? No puede ser un riesgo para los niños. Creo que también allí hay que estamos llamados a cuidarla como familia, la vida de los más pequeños en esos contextos que se pueden volver de amenaza, pero que a la primera no parecen visualizarse desde esa manera. También yo creo que hay una invitación del texto finalmente a cómo hoy las familias tenemos que aprender a vivir la fe en medio de la incertidumbre y del discernimiento, ¿sí? A veces de pronto nos quedamos anhelando lo del tiempo pasado, ¿no? La frase, todo tiempo pasado fue mejor, ¿sí? Bueno, pero estamos aquí en el 2025, ya a puertas del 2026, y hay que afrontar lo que el tercer milenio, con sus cambios de época, su inteligencia artificial y todo lo que nos ha traído finalmente, ¿sí? Y allí también tenemos que aprender a vivir la fe en medio de estos tiempos de incertidumbre. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que el texto nos llama al discernimiento, porque eso fue lo que hizo José, discernir la palabra de Dios dada por medio de sueños, ¿sí? Creo que aquí, como familia, si esperamos el momento ideal, el tiempo oportuno, un mejor momento, yo no sé si vaya a llegar. Lo cierto es que uno en medio de los avatares del día a día, o lo que yo denomino aquí la incertidumbre, es decir, no tener a veces la certeza de todo, ahí tenemos que aprender a vivir nuestra experiencia de fe. Esto no significa entonces que la fe ya no sirve o que ya pasó de moda, no, que lo conecto con la tercera clave que yo creo que nos deja el texto, ¿no? La familia, el espacio donde la promesa de Dios se sostiene con responsabilidad compartida. ¿Sí? Si hay hoy dos padres de familia, además de tener la responsabilidad de darle a nuestros hijos lo necesario para la vida, la comida, el vestido, el estudio, el amor, el afecto, el acompañamiento, todo lo que decíamos ahora, también un deber de uno, y más si somos cristianos creyentes, pues es compartir la fe. ¿Sí? ¿Y cómo compartírsela hoy a una generación que siente que la religión es de viejos o de adultos? ¿Sí? O sea, si la religión fuera una cosa de épocas, pues hace rato se hubiera acabado el cristianismo, porque lleva 2000 años y ha pasado por muchas épocas. La fe es de siempre, ¿sí? Lo que hay que saber es, bueno, cómo transmitirla responsablemente hoy con las nuevas generaciones, en tiempos nada fáciles de incertidumbre, pero donde nosotros estamos llamados a discernir. Al fin y al cabo, como diría un gran teólogo, ¿sí? La fe cristiana ante todo es una experiencia de discernimiento permanente, ¿sí? Porque nunca la vamos a tener clara del todo. Tenemos la doctrina, tenemos la escritura, tenemos los referentes claves, pero hay cosas en la vida práctica donde que necesitamos es el discernimiento permanente. Allí es donde nosotros tenemos que estar operando, en definitiva, de qué se trata finalmente esta experiencia de fe. Creo pues que aquí el texto nos va subrayando o nos va permitiendo ver, al menos para mí, estas tres ideas que yo quisiera compartir al cierre un poco de este acercamiento, pero que seguramente pues pueden emerger muchas más. Y estamos abiertos también finalmente a eso, Marcelo y Padre Jorge.